Entonces, miren, esta es la primera página manuscrita, pasando relativamente rápido por ella. Empezamos con la energía libre de Helmholtz, que es la primera ecuación. Es la energía libre de Helmholtz como función de la temperatura y la densidad del fluido, y es una F minúscula porque es, digamos, por partícula, por molécula. Y tiene dos términos. El primer término es el que corresponde a temperatura por entropía. Lo vamos a desglosar, lo vamos a reconocer en algún momento. Y el segundo término es la energía interna, que es la interacción partículas en campo medio. Después, vamos a intentar hacer una transformada de Legendre. Vamos a intentar reemplazar la densidad ρ por el potencial químico mu, y lo estamos escribiendo como esta omega minúscula, que es el potencial gran canónico, pero le ponemos un asterisco. Le ponemos un asterisco porque nada más lo estamos escribiendo y todavía no estamos eliminando a la variable densidad por la variable potencial químico. Nos van a ser útiles, como lo hicimos en el caso del magneto, esta transformación de Legendre incompleta en el sentido de que no se termina. Pero para terminarla, derivamos con respecto a la densidad. Ahí está el detalle de derivarla y luego juntar términos. Y para terminar la transformada de Legendre debemos igualarla a cero y sustituir ρ en favor de mu. Bueno, derivamos, le igualamos a cero y tenemos la ecuación de estado que está encerrada en un rectángulo y que la deben reconocer porque ya la hemos visto en presentaciones anteriores cuando llegamos a esta expresión vía el camino de Widom. Deberíamos, sí, emplear esta ecuación para eliminar la densidad a favor de mu, pero tenemos a mu explícita. Vamos a sustituir mu en la ecuación de omega asterisco, porque será ahí en ese valor donde realmente está el estado de equilibrio. El potencial gran canónico pues es menos la presión, sí, o menos PV, pero como hemos dividido entre B, entre el volumen. Entonces, sustituimos de vuelta y ya no tiene asterisco la omega, porque ya es menos la presión. Simplemente hacemos nuestras cuentas y llegamos a este resultado conocido que es la ecuación de estado del fluido Van der Waals para la presión como función de la temperatura y la densidad. Sigma es el diámetro de las moléculas o longitud de los segmentos, si son en una dimensión las moléculas, y alfa es la interacción. Como a lo mejor la han visto ustedes primero en otros textos, y aquí lo reproduzco, esta que es muy común verla, P igual a RT, el volumen menos un covolumen y un término de interacción, donde R mayúscula es la constante de Boltzmann por el número de, y la constante A es simplemente la constante alfa, pero multiplicada por el número de partículas al cuadrado, y el volumen B, digamos, covolumen es el número de partículas multiplicado por este volumen o diámetro. Entonces, si sustituimos estas cantidades en la ecuación de estado anterior, la tradicional, y le movemos un poco, pues recuperamos la ecuación de la página anterior. Estamos entonces tranquilos de que sí estamos de Van der Waals. Y ahora viene esta descripción, miren. Vamos a graficar omega asterisco, la que tenemos aquí arriba. Simplemente estamos tomando la expresión inicial y la estamos graficando, la queremos graficar en función de la densidad para diferentes temperaturas. A temperaturas mayores, temperaturas grandes, temperaturas pequeñas, y pues vamos a ver quién es esta temperatura crítica. Y vamos también a 2000, la graficamos a altas temperaturas, y les va a dar esta forma tan sencilla, que muestra un solo mínimo. Tiene curvatura, tiene un solo mínimo, y conforme van bajando la temperatura, el mínimo se va moviendo, se va volviendo más amplia la curva,
lo pueden hacer ustedes. Y precisamente el mínimo es omega sin el asterisco. Es el valor de menos la presión en el estado de equilibrio. Entonces, los estados de equilibrio son los mínimos y las curvas, pues, tienen muchos otros puntos, pero ninguno de los otros puntos son los estados de equilibrio. Si ven ustedes ahora la misma gráfica, pero para bajas temperaturas, van a observar el siguiente comportamiento, que primero tiene un mínimo, pero empieza a deformarse, muestra un cambio en su curvatura. Es como si le pegaran por debajo y le hacen una abolladura. Esa deformación a más bajas temperaturas muestra, o pueden, si todas estas curvas las están queriendo ver a una misma temperatura, pues también pueden variar el potencial químico. Tienen dos opciones. Pero vamos a suponer que estamos bajando la temperatura y entonces se genera un segundo mínimo y cada vez mejor definido conforme baja la temperatura, y va a llegar un momento, aquí no está dibujado, en que los dos mínimos, el inicial y el nuevo, están justo a la misma altura, tienen la misma omega asterisco, tienen dos valores, de hecho dos estados de equilibrio. Tienen dos fases diferentes, de diferentes densidades, que tienen la misma presión, tienen la misma temperatura y luego vamos a ver, tienen también el mismo potencial químico. Entonces, estamos observando que tenemos dos mínimos en lugar de un solo, dos estados de equilibrio, que pueden tener las mismas características y les llamaremos coexistencia de fases. Si siguen bajando la temperatura, siguen viendo dos mínimos, pero ahora se va perdiendo el primero hasta que finalmente, pues, ya nada más tienen uno. Muy bien, si ustedes quieren ahora graficar el potencial químico o la presión para estas situaciones, pues ahí están las ecuaciones. Pero también lo pueden ir viendo las pendientes de estas curvas, puesto que la pendiente está relacionada con el potencial químico, tal y como pueden leer al final de la página, y pueden tener para altas temperaturas que el potencial químico a temperatura fija, como función de la densidad, pues es una función monótonamente creciente que va desde menos infinito a infinito. Es menos infinito cuando ρ es igual a 0 y es más infinito cuando ρ alcanza su valor máximo, que es 1 entre sigma, y pues así es como se ve esta ecuación de estado. Pueden también hacerlo para la otra ecuación de estado, la de la presión, y les resulta esta curva familiar de una isoterma, presión, densidad. Pero si lo hacen, en el caso de bajas temperaturas, van extrayendo las pendientes para ver cómo es la curva del potencial químico contra la densidad, van a ver que se tiene esta forma no monótona, se tiene un columpio, lo mismo en el caso de la presión, y aquí nos conviene hacer el primer comentario. Estamos viendo propiedades termodinámicas y pues nos acordaremos de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que pues nos debemos sorprender si al comprimir un fluido le aumenta el volumen. O sea, si aumentamos la presión o lo llenamos de más moléculas, pues no esperamos que al aumentar la presión aumente el volumen. No puede ser. Violaría la segunda ley de la termodinámica. Estamos hablando de que la derivada de estas ecuaciones de estado, potencial químico y presión con respecto a la densidad, pues tiene que ser de un solo signo. Y aquí vemos que hay un cambio de signo
y pues eso nos traería una violación de la segunda ley de la termodinámica, y entonces pues ahí ya le podemos poner un tache al fluido de Van der Waals a bajas temperaturas. Y vamos a pensar que estamos observando experimentalmente las propiedades de un fluido. Y vamos a suponer que tenemos una mala intención. Mala intención es ver si encontramos la manera de que su energía libre tenga la curvatura equivocada. ¿Qué quiere decir que tenga la curvatura equivocada? Miren, aquí nunca la tiene equivocada. Esta curvatura de esta función nos asegura que se cumple la segunda ley de la termodinámica. Mientras que acá vemos que hay regiones con la curvatura, con el signo cambiado, que sería la curvatura equivocada y que violaría la segunda ley de la termodinámica. Entonces, si estamos con un fluido, un sistema real, pues podemos alterar las condiciones del fluido, su potencial químico, su presión, y al alterarlas nos damos cuenta si la curvatura de la energía libre aumenta o disminuye, y pues sabremos en qué dirección podemos cambiar esos parámetros para que disminuya. Y si lo hacemos, pues nos entusiasmamos y pensamos que vamos a seguir cambiando los valores de la temperatura, de potencial químico, presión, de tal forma de ir metiendo en aprietos a la energía libre e irla llevando poco a poco a una curvatura cada vez más pequeña. Y claro, pues lo podemos hacer si tenemos paciencia y pues ya logramos que tenga una curvatura pequeña. A lo mejor cambia su signo, pero nos vamos a llevar una sorpresa. Cuando pensamos que ya estamos orillando el sistema a cambiar el signo de su curvatura, se rompe el sistema. Deja de ser homogéneo, deja de ser uniforme y se aparece ahora en dos piezas o en más piezas que precisamente si nos tomamos la tarea de evaluar la energía libre, la misma que estamos trabajando, esta omega minúscula, si la evaluamos, nos va a costar mucho más trabajo evaluar la energía libre del sistema ya inhomogéneo, separado en diferentes porciones, en diferentes fases, pero al hacerlo nos damos cuenta que tiene el signo de su curvatura correcto, no lo pierde. O sea, el sistema antes sigue una política diferente, se rompen, se separan en diferentes piezas, pero mantiene el signo de la curvatura. Es decir, por más que quisimos, no pudimos. Y eso es lo que ocurre, que con tal de preservar este signo de la curvatura de su energía libre, pues aparece en coexistencia de fases, dos fases o más fases. ¿Qué es lo más que podemos lograr? Lo más que podemos lograr es que la curvatura se anule. Y eso es lo que ocurre en la temperatura crítica, que ahora vamos a hablar de ello un poco. Estamos graficando no realmente la energía libre que corresponde a los estados de equilibrio. Estamos graficando una energía libre que trae cargando todavía una variable que no debería tener. Fíjense que por eso es que tengo aquí en el segundo renglón la energía libre que se le llama potencial gran canónico, es la que corresponde a la energía libre de Helmholtz, en la cual yo elimino a favor del potencial químico, que es su variable conjugada. Estoy haciendo una transformada de Legendre, pero nada más la estoy escribiendo. Y de hecho, pues no he eliminado el número de partículas a favor del potencial químico. Por eso tiene aquí un punto y coma. Todavía están las dos.
sí invertí tiempo diciendo que para terminar de hacer la transformada de Legendre, entonces sí debo eliminar una de estas variables a favor de la otra, y entonces ya tengo el objeto, el potencial termodinámico, que es, como es una energía libre, es mínimo en el equilibrio. Todo lo que estoy graficando aquí es más que la energía libre del estado en equilibrio. Es algo que puedo graficar contra la densidad a diferentes valores del potencial químico. Mientras que los mínimos de estas curvas sí son los estados de equilibrio. Eso es algo que quise eh, aclarar. Fíjense que en el mínimo, que son los estados de equilibrio, la energía libre que están viendo graficada tiene su curvatura. La pueden calcular. Este otro caso de bajas temperaturas para este fluido de Van der Waals, para este modelo, pues tiene un comportamiento curioso porque eh, si la grafico contra la densidad a bajas temperaturas, era una región con la curvatura de otro signo. Cuando las tengo los dos mínimos a la misma altura y digo que hay coexistencia de fases, pues tengo la energía libre, me está produciendo dos mínimos, que son esas fases en equilibrio, en coexistencia, y la curvatura en la vecindad de esas dos fases, pues es correcta, tiene el signo correcto. Pero en medio de ellas tengo una región que claramente tiene la curvatura con el otro signo. Y como sabemos de la relación entre la curvatura de la energía libre y la segunda ley de la termodinámica, pues vemos que esa región no es aceptable. No es aceptable, no debe poderse alcanzar físicamente. Finalmente, si lo que queremos son los estados de equilibrio, pues nos contentamos con los dos mínimos y se acabó. Entonces, tanto esta serie de curvas como estas otras que son su pendiente y luego el valor en los mínimos, vemos que están sospechosas, ¿verdad? Es curioso, muchas veces no se distingue en muchas ocasiones que uno tiene de entender termodinámica, de ver comportamiento de modelos, que pues se grafica la energía libre con toda ligereza y pues esa es la curva de energía libre, la estoy pintando y alguien debe llamar la atención y decir, momento, lo único que es realmente energía libre de estados de equilibrio son sus mínimos. Lo demás, pues ¿para qué servirá? Y aquí estamos viendo un poco esa distinción y ese para qué sirve. Bueno, entonces, retomando, en realidad, si no violamos la segunda ley de la termodinámica, lo más que podemos tener respecto a curvatura de energía libre es que se anule. De hecho, cuando grafico esta serie de curvas de alta temperatura y logro llegar a la temperatura crítica, aquí no está pintada, pero va a darme una curva que tiene curvatura cero en su mínimo. Es muy chata. Es muy chata. Si la expanden alrededor de esa densidad, segunda derivada, va a tener curvatura cero. Y luego tiene la forma correcta, porque aparecen los términos densidad a la cuarta, densidad a la quinta, otras potencias. En fin. Y entonces vamos a ver ese punto donde esa temperatura, ese estado de equilibrio donde la curvatura de la energía libre, omega, se anula. Entonces, para hacerlo, pues derivo con respecto a la densidad, a la presión, aquí está derivada, y me da esta ecuación.
una ecuación que me dirá dónde están esos puntos donde la pendiente se hizo cero y lleva un nombre, ese lugar geométrico se le conoce como región espinodal. Y pues aquí está y la pinto, veo que es una parábola como función de la densidad, que estoy graficando esta función. Digo, bueno, pero ¿qué pasa con esta otra ecuación de estado, la del potencial químico? Pues hacemos lo mismo. La derivamos con respecto a la densidad, a cero, y luego veo, pues me dio lo mismo, me dio la misma curva, me dio el mismo lugar geométrico, que lo vamos a conocer como curva espinodal. Es el lugar geométrico de los puntos donde la pendiente se hace cero. ¿Y por qué nos dio igual? Pues un razonamiento muy sencillo. Dicen, bueno, pues veamos la relación de Gibbs-Duhem. Esta es. Si estamos trabajando a temperatura constante, este término desaparece. Y entonces nada más me quedan estos dos. Y si yo veo las derivadas, pues veo que si una se anula, pues necesariamente la otra se anula. Y pues eso es todo lo que dice ahí. Y luego vamos a ver que el máximo de esta curva espinodal, ¿cuál es el máximo de esta curva espinodal? Fíjense, aquí nos está dando una rama donde se está anulando la presión a baja densidad. Pues es esa rama, esta de aquí, donde se anula la presión a baja densidad. Mientras que por acá esta otra rama me está diciendo dónde se anula la pendiente a alta densidad. Esta que está acá o esta que está acá. Y vemos que conforme elevamos la temperatura, esos puntos se van acercando hasta que convergen en uno solo, que es precisamente donde desaparecen estos columpios y nos daría una isoterma que tiene un punto de inflexión nada más, que es la isoterma crítica. Ahora queremos ver esa isoterma crítica y pues aquí está la curva espinodal, pero necesitamos ahora ver que esos dos máximos y mínimos con pendiente cero se fundan en uno solo en un punto de inflexión de pendiente cero. Entonces tengo que ver la siguiente derivada, igualarla a cero, hago mi cálculo y me da esta ecuación. Aquí hay algo elevado al cuadrado, aquí hay algo elevado al cubo, y ahora sí estoy viendo la cresta de la curva espinodal y que identifico con la temperatura crítica. Entonces veo las dos, pendiente y curvatura igualadas a cero, pues las igualo, despejo, y me da cuál es la densidad, y me dice que es 1/3 del tamaño de las moléculas. Y ya que lo tengo, pues puedo sustituir aquí arriba para ver cuál fue esa temperatura. Y aquí está la sustitución, lo puedo hacer en cualquiera de las dos ecuaciones, para presión o para cualquiera de las dos ecuaciones me tiene que dar lo mismo. Hago mis cuentas y me da 8/27 de alfa entre sigma. Y con la expresión de abajo también me da lo mismo. Y ustedes que ya han de haber llevado algún curso de termodinámica de estado fluido de Van der Waals, se les ha de haber quedado grabado ese 8/27. Bueno, aquí está la temperatura crítica. Y seguimos adelante, pues ahora queremos ver cuál es la presión crítica. Pues nos regresamos a la isoterma, a la ecuación de estado de la presión, sustituimos tanto densidad crítica como temperatura crítica y nos da entonces ya localizamos a qué densidad, a qué temperatura, a qué presión y a qué potencial químico sustituyan, reduzcan un poco más esta expresión y tienen ya todos los valores, tanto de densidad como de temperatura, como de presión, como de potencial químico, en precisamente la isoterma crítica, el punto crítico.